Adelante. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, bendiciones de Dios. Un saludo para todos. Damos gracias al Señor por este hermoso día que nos da. Y bueno, estamos aquí ahora oír la palabra del Señor. Quiero traer algunos pensamientos acerca de recomendaciones que el apóstol Pablo daba a Timoteo, que aunque son recomendaciones para un hombre que estaba administrando la obra, un pastor, hacía el papel de un líder, de pronto que tenía bajo su administración pastores encargados de organizar muchas cosas en la obra, pero podemos traer para cada uno de nosotros pensamientos que nos van a bendecir y seguramente como hay algunos también que anhelan servir a Dios de una o de otra manera, todos estos consejos son muy útiles para nosotros porque recordemos que la palabra de Dios es útil para instruir, para corregir, para enseñarnos en las cosas eh, en todo sentido, en el servicio a Dios, en nuestra conducta. Entonces vamos a mirar algunas cosas. Aquí en la primera carta a Timoteo quiero mirar algunas cosas. El apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo y le llama verdadero hijo en la fe. Y qué bueno cuando hay esa seguridad. Uno sabe que hay, puede mirar un creyente y saber que esta persona ha tenido una experiencia verdadera con Cristo. Y Pablo no tiene ninguna duda y por eso él le llama un verdadero hijo en la fe, porque conocía de cerca la vida de Timoteo y sabía que era un buen discípulo, era un buen seguidor de Jesucristo y había realmente abrazado el Evangelio de corazón. Pablo le está encargando algunas cosas. En el versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues Pablo estaba encargando algunas cosas relativas a la obra a Timoteo para que corrija algunas deficiencias que hay y que establezca la voluntad de Dios en los lugares donde él va a estar ministrando. Él le dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo le recuerda aquí que el verdadero amor tiene una fuente de donde nace y que debemos centrarnos en eso, porque debemos mirar siempre los frutos que vienen naturalmente cuando las condiciones están dadas. Aquí dice que el amor nace de un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. De manera que siempre debemos mirar en nuestra vida cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra conciencia, realmente si tenemos una fe que no estamos fingiendo, no estamos haciendo como un simulacro, porque de ahí es donde nace el verdadero amor. Entonces la concentración del creyente debe ser mirar a sí mismo cómo está su vida, mantener una conciencia limpia, un corazón limpio, porque de ahí es donde van a nacer ese amor que Dios está esperando. De manera que siempre debemos preocuparnos por mantener una conciencia clara, no tener cosas que tenemos allí guardadas que nos estén acusando, cosas que sabemos de pronto que no ha habido un arrepentimiento, que no ha habido una confesión, cosas que no se han presentado claramente delante de Dios. Un corazón limpio es como, recordemos que el Señor dijo que los de corazón limpio, ellos verán a Dios. Cuando uno sabe que sus pensamientos son puros, que no hay malicia, que no hay cosas allí malas, porque todo esto ahogan el verdadero amor que Dios quiere producir en nosotros. El Evangelio produce esto en nosotros, pero nosotros debemos estar mirando nuestra vida cómo está. El versículo 12, Pablo le está diciendo a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo le recuerda a Timoteo que él tuvo un pasado negativo, un pasado donde fue un perseguidor, donde vivía equivocadamente delante de Dios, aunque pensaba que estaba haciendo lo bueno. Pero dice que le da gracias a Dios porque Cristo Jesús lo fortaleció y lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. Entonces lo que quiere decir, no importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos sido antes, pero lo importante es que ahorita nosotros seamos fieles a Dios, que Dios nos tenga por fieles, que realmente pueda confiar en nosotros, que tenga Dios en nosotros esa confianza, que el encargo que nos da lo podamos llevar a cabo y que seamos personas fieles en todo sentido. No importa lo que hayamos sido antes, Dios perdonó nuestro pasado, todos nuestros pecados quedaron borrados, todo esto Dios lo olvidó, pero ahora Dios requiere que nosotros seamos fieles, que cuando Dios nos coloca en algún lugar, en algún cargo de honor, en algún ministerio, es porque Dios nos ha tenido por fieles, porque Dios piensa y sabe que nosotros vamos a cumplir lo que Él nos ha encargado, que vamos a ser fieles en nuestra casa, que vamos a ser fieles en nuestro trabajo, que vamos a ser fieles con nuestras responsabilidades que hemos recibido. Entonces, qué bueno pensar en esto y pensar, nosotros confiamos en Dios, pero qué bueno pensar que también Dios confía en que nosotros vamos a realizar lo que Él nos ha encargado. El versículo 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo le recuerda que lo que él está hablando, el encargo que le está dando es para que él se conduzca de acuerdo a las profecías que se hicieron en cuanto a Timoteo. Es decir, que hubo un momento de dirección para Timoteo. Alguna palabra de profecía pudo ser por el apóstol Pablo, pudo ser por algún otro hermano, algunos otros predicadores. Hay una parte donde habla también del presbiterio. Pero hubo un momento en que Timoteo sabe que Dios le ha hablado, que Dios ha dicho algo acerca de él, que le habló de un propósito, que le habló de lo que él quería para su vida. Y Pablo le está diciendo que milites de acuerdo a estas profecías que se hicieron, la buena milicia. Y es bueno saber nosotros, porque la palabra de Dios es la que nos da orientación, la que nos da a nosotros una guía, nos orienta en el camino. Todos debemos tener una seguridad o tener como ese sentimiento claro de que Dios me ha hablado a mí algunas cosas, que Dios ha tratado conmigo, no simplemente oí un predicador, oí un pastor, sino que cada uno debe estar convencido, Dios me ha hablado a mí y por eso tengo un curso para seguir, por eso tengo un camino para seguir, porque sé que Dios en algún momento dijo, alguna profecía es una palabra que lo direcciona a uno, una palabra que le da sentido, que le da orientación, que le está mostrando hacia dónde quiere Dios que enfoquemos nuestra vida. Y está aquí hablando acerca de este punto, le dice, él debe conducirse de acuerdo a aquello que Dios le ha hablado. Es decir, concéntrese en aquello que Dios le está diciendo que quiere hacer en su vida. No se desvíe, tenga eso siempre en mente, tenga eso delante de sus ojos, viva de acuerdo a aquello que Dios le está hablando. Debe tener en cuenta, dice Pablo, que debe mantener la fe y la buena conciencia, porque los que la desecharon, dice la Biblia, que hicieron naufragio en cuanto a la fe. Mire qué peligroso es desechar la buena conciencia, porque cuando nuestra conciencia se mancha y nosotros no la restauramos, no la limpiamos con la sangre de Cristo, con un verdadero arrepentimiento, empiezan a pasar cosas malas en nuestra vida y vamos perdiendo el curso
que Dios nos dio en nosotros. Y Pablo dice que algunos la desecharon. O sea, no la tuvieron esa importancia de lo que es que cada mañana que nos levantemos, cuando nos acostemos, podamos levantar nuestras manos a Dios y decirle, Señor, gracias porque he vivido en tu voluntad, gracias porque he hecho tu voluntad, y estamos viviendo conscientemente que estamos haciendo la voluntad de Dios. Es muy importante porque se puede perder un ministerio, se puede perder muchas cosas por causa de cuando uno pierde eso, cuando uno pierde la buena conciencia. Entonces es importante que día tras día nosotros mantengamos siempre nuestra conciencia clara. Pablo decía, escribiendo la carta a los romanos, él decía, en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y qué bueno cuando tenemos esa luz del Espíritu Santo en nuestra conciencia y sabemos que hay un testimonio continuo. Estoy viviendo rectamente delante de Dios. Mi corazón está limpio en la presencia de Dios. El Espíritu Santo me está dando un testimonio que estoy haciendo la voluntad de Dios. Es bueno vivir porque dice Pablo también en la carta a Timoteo, la segunda carta, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que nos hemos comportado dignamente delante de Dios en este mundo, y dice, y más para con vosotros. Entonces, qué bueno cuando hay esa gloria, porque muchos podrán hablar de nosotros y decir muchas cosas, pero nuestra gloria es ese testimonio interno que hay de nuestra conciencia, de saber que estamos haciendo lo bueno, que estamos haciendo lo recto y que estamos viviendo vidas limpias delante de Dios. Una conciencia así le da a uno poder para hablar, poder para testificar, poder para predicar, poder para avanzar en la vida. Porque cuando se pierde la buena conciencia, se pierde el poder para testificar. La vida se frustra y por eso Pablo habla aquí de que está el peligro de hacer un naufragio en cuanto a la fe. Porque por no arreglar a veces las cosas a tiempo en nuestra vida, podemos fracasar en nuestra vida espiritual, en el ministerio o en fin, lo que nosotros estemos haciendo en nuestra vida. Pero es importante mantener nuestra buena conciencia y saber que si alguna vez hicimos alguna cosa mala, nos arrepentimos de todo corazón y cambiamos nuestra vida. Qué bueno que aprendamos a tener en importancia de lo que es vivir con una buena conciencia delante de Dios. Pablo le dice a Timoteo también aquí en el capítulo 4, él está diciendo el versículo 3, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hay cosas en lo que uno se debe concentrar. El que sirve a Dios debe concentrarse en lo que se debe concentrar. Es decir, a veces buscamos métodos, buscamos cosas de pronto para que las cosas funcionen, para ser prosperados en lo que estamos haciendo. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué es lo que va a producir frutos? ¿Qué es lo que va a producir verdaderos resultados? El ocuparse en las cosas que debemos ocuparnos. Por ejemplo, si nos ocupamos en la lectura de la palabra de Dios, esto nos va a traer a nosotros grandes beneficios, nos va a traer resultados, porque la palabra de Dios siempre va a mantener nuestra conciencia despierta, nuestros sentidos despiertos. La palabra siempre nos va a estar hablando, siempre nos va a estar corrigiendo, siempre nos va a estar mostrando el camino. Cuando nos mantenemos ocupados en la lectura, siempre estamos dándole la oportunidad a Dios que nos hable día tras día, que nos muestre cómo está nuestra vida y que podamos corregir aquellas deficiencias que tenemos. Además, vamos a tener dirección, vamos a tener consuelo, vamos a tener fortaleza, porque muchas veces cuando estamos caídos, la palabra de Dios nos va a levantar, nos va a restaurar. Y nosotros necesitamos cada día alimentarnos de la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo que el hombre de Dios debe estar nutrido con las palabras de verdad. El versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuidemos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios?
¿Qué dones te ha dado Dios? ¿Qué talentos tienes? Dice Pablo, no descuides el don que hay en ti. Debemos mirar qué capacidades tenemos de Dios y no descuidarlos, ponerlos a trabajar, ponerlos a funcionar. Dios le dio la capacidad de enseñar niños, de enseñar en una escuela dominical. Dios te dio el talento de cantar, te dio dones, no lo descuides. Debemos trabajar en aquello que Dios nos ha dado. Debemos concentrarnos en las cosas que Dios nos ha dado. A veces anhelamos otras cosas que tienen otros, pero Pablo está diciendo que no descuidemos lo que hay en nosotros. Debemos trabajar realmente, no preocuparnos y mirar hacia el vecino o qué le dio a nuestro hermano, qué le dio a aquel pastor. Miremos lo que Dios puso en nosotros y concentrémonos en eso y no lo descuidemos. Procuremos trabajarlo. Cuando uno deja de hacer lo que Dios le mandó a hacer, uno empieza a descuidar. Y lo que se descuida fácilmente se va perdiendo. Y por eso es importante ponerle cuidado a esto. Pablo le está diciendo a Timoteo que Dios le dio eso en momentos cuando dice mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces hay dones de Dios que se transmiten por medio de imposición de manos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado muchas veces al altar y ha orado por nosotros un pastor, algunos pastores, líderes en la iglesia y han impuesto las manos sobre nosotros? Pero debemos entender la importancia de esto. La Biblia nos dice, por ejemplo, que cuando Moisés colocó las manos sobre Josué, la Biblia dice que él fue lleno del Espíritu de Dios y de sabiduría, porque Moisés había puesto sobre él sus manos. Cuando Moisés apartó 70 varones para que le ayudaran en la obra, allí para juzgar al pueblo, para realizar trabajos, para que la carga no fuera demasiado pesada para Moisés. La Biblia nos dice que Dios tomó del espíritu que había en Moisés y colocó sobre todos aquellos 70 varones. No fue aparte de Moisés, sino que Moisés era el vaso y Dios tomó de él y comenzó a colocar en cada uno de ellos del espíritu que había en Moisés. Eso quiere decir que Dios llena un vaso y nosotros recibimos a veces a través de ese vaso. Un pastor en la iglesia es una persona que Dios lo ha llenado, Dios ha colocado en él dones, capacidades, y cuando ese pastor ora por los creyentes en la iglesia, está transmitiéndoles cosas de Dios. Y nosotros debemos creer en eso. Por mí oraron, por mí impusieron sus manos. Entonces yo creo que yo tengo algo de Dios. Tengo que mirar qué dones tengo, qué capacidades, porque Dios está trabajando en mi vida. Debemos creer en la obra que Dios está haciendo en nosotros. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, porque es fácil empezar, pero lo difícil a veces es mantenerse. Debemos mantener el curso. Es fácil comenzar de pronto un programa de lectura bíblica, pero de pronto descuidarlo. Ya se nos olvidamos, perdimos el ritmo, comenzamos de pronto una disciplina de oración, pero fácilmente caemos. Pero Pablo le está diciendo, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, porque nuestra carne es muy indisciplinada y fácilmente dejamos las cosas que nosotros comenzamos. Pero debemos permanecer, debemos concentrarnos, dice la Biblia, para que nuestro aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, el resultado va a ser obvio, todos se van a dar cuenta que algo está pasando en nuestra vida y es porque hay una concentración en las cosas que estamos haciendo en Dios. Debemos disciplinarnos para las cosas que Dios quiere que tengan provecho en nosotros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, en todo esto hay encargos para mantener una concentración en las cosas que Dios quiere que nosotros nos concentremos. Gloria a Dios. Hay una parte que aquí quiero en el capítulo 6 mirar también. Recomendaciones, el versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hay cosas que nosotros debemos escapar de ellas, huir.
cosas que interrumpen el propósito de Dios en nosotros, cosas que van a ser un obstáculo, pero huyamos de las cosas que sabemos que nos están haciendo daño. Hay cosas que no vamos a hacer frente a ellas, sino que tenemos que escapar, tenemos que huir. Cuando veamos algo que no hace daño, escapemos de eso, pero dice la Biblia, sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es decir, hay tantas virtudes en las cuales debemos concentrarnos. A veces pensamos qué hago en mi vida cristiana y como que no encontramos orientación, pero miremos todas esas virtudes y comencemos a concentrarnos en ellas porque van a traer grande bendición para nosotros. Entonces, hay muchos consejos que Pablo nos da aquí. Quiero terminar dando otros pensamientos. En la segunda carta, en el capítulo 1 dice el versículo 13, cosas en que pensar, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No cambiemos la doctrina, retengamos la forma de la doctrina que Dios nos dio. Y dice, guarda el buen depósito. Dios ha entregado algo en nuestras manos y un día vamos a dar cuenta de eso. Pero podemos guardarlo por el Espíritu Santo que está en nosotros. Si nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre nos dará una visión clara, siempre nos va a dar luz y siempre vamos a entender lo que Dios quiere hablarnos en su palabra. Es importante guardar lo que Dios nos ha dado. Capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Necesitamos esfuerzo. El versículo 3 dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado es alguien que es tratado duro, que tiene disciplina, que se levanta temprano, que es tratado fuertemente. Entonces, la vida cristiana es una vida de disciplina. El versículo más adelante dice, en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Cada día debemos procurar que nuestra vida sea recta delante de Dios. Versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Debemos tener amistad y asociarnos con aquellas personas que tienen un corazón limpio. Hay que despojarnos de amistades que nos hacen daño, personas que hablan cosas mal, que hablan mal del matrimonio, que hablan mal de las cosas de Dios, personas que hablan cosas que no convienen. Es importante limpiarnos de todo esto y seguir en el curso correcto, en las cosas que Dios quiere realmente que nosotros sigamos. Entonces, pongámosle atención a nuestra vida porque esto nos va a traer gran provecho. Y por último, quiero señalar en el capítulo 3, dice también todos los que quieren vivir en Cristo Jesús padecerán persecución. Debemos enfrentar las pruebas, las dificultades, las cosas que vienen a nuestra vida, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Mire cuántas cosas menciona allí. Dice que Timoteo había sido un seguidor de eso, de esa doctrina, de esa conducta, de ese propósito, de esa longanimidad, amor, paciencia. Es decir, que la vida cristiana es una vida a veces dura, en el sentido de que tenemos que soportar cosas y tenemos que ser seguidores. Tenemos que concentrar nuestra conducta en el propósito de Dios para nosotros y soportar padecimientos, persecuciones. Entonces, yo creo que Dios nos ha dado la capacidad a nosotros. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, la palabra de Dios tiene los recursos que nosotros necesitamos para vivir vidas victoriosas. Pero tenemos que desechar lo malo y seguir las cosas que nos van a traer bendición a nosotros. La vida cristiana Dios la ha garantizado mientras nosotros nos concentremos en ello, mientras nos ocupemos, mientras permanezcamos.
vamos a ver el Espíritu Santo orando en nosotros, bendiciéndonos, manteniéndonos en el curso correcto y vamos a tener una visión clara acerca del propósito de Dios para nosotros. Que Dios nos bendiga y que esta palabra ojalá nos traiga edificación. Gracias, hermano Alfredo. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Preciosa la exposición de la palabra de Dios en este momento. Amén. Persiste en ello. Gloria al Señor. Debemos persistir cada día en lo que es la lectura, la oración. Hermoso, hermoso el tema del día de hoy. Gloria al Señor. Amados jóvenes.